Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Nada, muchas gracias por venir. Estamos iniciando hoy el segundo ciclo de Los artistas y su palabra, que es un programa que empezó el año pasado, organizado por Conde Duque Centro de Cultura Contemporánea y la Asociación de Galerías Arte Madrid. El año pasado estuvo a cargo del programa Virginia Torrente y este año pues, he tenido la suerte de que me lo encargaran a mí. Así que lo primero es dar las gracias tanto a Javier Martínez Jiménez y a Natalia Álvarez Simó de Conde Duque y a Nerea Fernández, a Pati Lara en nombre de Arte Madrid y, bueno, y a Olivia y a Ana, a Ana Ortiz que están organizando todo, y dándonos todo el apoyo. Así que muchas gracias y vamos a ver, hemos cambiado un poquito el formato este año de cómo eran las charlas. Y la propuesta, que está subtitulada Zoom In, Zoom Out, lo que quiere es centrarse en un trabajo de un artista y hacer exactamente ese mecanismo que tienen las cámaras, ¿no? Tanto de cine como de fotografía, de empezar con un detalle muy pequeño y poder ampliarlo para ir hablando del trabajo desde las cosas más formales hasta en los contextos en los que se produce o en los que las recibimos. De esta forma, las sesiones van a ser de media hora, con cada uno de los artistas de manera sucesiva. Entonces, sube un artista, hablamos media hora, con un apoyo de imágenes, iréis viendo esos zooms sobre la obra que vamos a hablar. En esta ocasión son dos artistas, hablamos media hora, y luego abrimos a preguntas y ahí ya nos decís, y sobre todo que habléis con ellas. Para empezar, la suerte que hemos tenido es que son dos artistas que, dentro del encaje de bolillos, que significa siempre hacer todas estas sesiones, justo para mí representan un momento de la escena de Madrid de los 2000 y pico hasta ahora fundamentales para entender lo que es el trabajo colectivo. Y vais a ver que es algo fundamental en las dos prácticas. El primero de las artistas que tenemos es Diego del Pozo Barriuso. Hola. Hola. Y que bueno, está representado por la Galería Adora Calvo aquí en Madrid. Vamos a hablar de una investigación que tiene el título de Oído Odio, que fue el último proyecto en recibir la beca de investigación Leonardo de la Fundación BBVA, que ya no se otorga en categoría arte. O sea, que esto me parece muy significativo porque, dada la calidad que tienen estos proyectos, que de repente desaparezcan, pues es como una pena y una suerte poder tener y poder hablar de este trabajo. Diego es doctor en Bellas Artes y profesor de la Universidad de Salamanca y, como os decía, está muy presente en la escena de Madrid desde los 2000 con el colectivo Casita y con Declinación Magnética. Su última exposición no fue en Madrid, sino en Valencia, en otra galería que también le representa, House of the Paz, y justo estaba mostrando ese proyecto que yo tuve la suerte de ver y que es del que vamos a hablar. Existe una génesis de este proyecto, que, como veréis, está relacionada también con nuestra segunda invitada, que tiene que ver con la exposición que pasó en el 2019 en el K2M de Madrid, que se llamaba Querer parecer noche, comisariada por Carlos Hernández Pello y por Beatriz Alonso. En el catálogo, en el libro que acompañaba esta exposición, Diego escribió un texto que se llamaba Keller podría ser cualquier lugar y donde contaba a través de su práctica y a través de las memorias una historia de lo que había sido esa escena colaborativa en esos años en Madrid. Allí empezaba ya a trabajar con ideas de dinámicas sociales desde lo comunitario, la performance y el dibujo, y muy centrado en lo que eran, o empezando a trabajar temas de la ceguera, de lo áptico o táctil, y bueno, todo eso se recogía en este texto y fue un poco la génesis de lo que es el proyecto de Oído Odio. Justo de esa pieza de las variaciones de Keller, me contaba Diego el otro día que la ha comprado el Museo de Madrid, o sea que estamos también de enhorabuena. Y nada, yo creo que dentro vídeo y empezamos.
Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. Ayuda, dice. Todos aquí metidos. Una semana ya. ¡No te resistas y déjales trabajar, idiota! Hija de puta, de verdad, es que vamos. ¡Lista! ¡Que eres una lista! Durante el confinamiento por la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en 2020, circuló una noticia de manera viral. Una corredora histérica se resiste a ser detenida por 2 agentes ante los abucheos de sus vecinos. La noticia va acompañada por un vídeo realizado por los propios vecinos en una ciudad española. El vídeo fue grabado con un teléfono móvil desde el balcón de su casa, a unos 200 metros de distancia. Bueno, ¿qué es lo que estábamos oyendo, Diego? Bueno, pues lo que estábamos oyendo es el comienzo de la película Oído Odio, que es la pieza que has elegido para que conversemos hoy. Y es una película que aborda de alguna manera cuál es la materialidad del odio, la forma que tiene y qué se puede hacer con las imágenes del odio. Yo habitualmente he trabajado mucho con todo lo que tiene que ver con las formas de las emociones, con los gestos que acompañan a las emociones y las economías que hay detrás de las emociones y de alguna manera cómo se estandarizan las emociones, cómo se dirigen y qué lógicas económicas hay detrás de ellas. Entonces, a partir de muchos trabajos que abordaban cuestiones homoeróticas o de erotismo o que tenían que ver con las formas de los afectos queer, he trabajado durante mucho tiempo sobre formas de afectos, pero el odio se apareció como una necesidad, pues por otras razones, porque es otro afecto, pero lógicamente tiene una conexión con la violencia que lo coloca en un lugar, no digo que sea más complejo que trabajar con el amor o con otros afectos, pero tiene una complejidad por esa vinculación directa con la violencia. Entonces, en Oído Odio hay distintas subtramas. De hecho, el trozo que has elegido es como la parte que habla más de la cuestión de la escucha, o una parte que relaciona, que es fundamental en toda la película, pero que no tiene tanto que ver con las formas visuales que tiene el resto de la película. En esas distintas subtramas utilizo materiales explícitos de agresiones de odio que han sido captados con cámaras de vigilancia o con teléfonos móviles. También aparecen materiales de programas de televisión de entrevistas a asesinos de crímenes de odio muy famosos, como el de Sonia Rescalvo, o el de Ana Orantes, o el de Lucrecia Pérez Martos, que son los primeros crímenes tipificados en el caso de Lucrecia de una persona migrante en España, o en el caso de Sonia Rescalvo de una persona trans. Luego también utilizo materiales que he grabado con un grupo de performers, que fue todo un lujo y fue toda una experiencia muy especial, en los que ensayamos precisamente otras formas de escucha y qué le sucede a un cuerpo que pierde el control, y qué le atraviesa a un cuerpo cuando de repente el afecto del odio le sobrepasa. Y luego también hay otros materiales que tienen que ver con la lógica del dibujo como elemento de búsqueda de análisis, y también hay otros materiales que son construcciones de animaciones puramente digitales que hablan sobre la construcción material imaginaria de dónde está el odio, ¿no? El odio está en el cuerpo de la víctima, está en el cuerpo del agresor, o es algo, probablemente, ¿no?, que circula todo el rato y por eso se hace afectivo y efectivo, ¿no? Porque cuanto más circula, más potencia tiene, como tantas otras cosas, ¿no?, en el sistema económico en el que vivimos.
Claro, en ese sentido, introducir el trabajo con esta operación de disociar lo que vemos y lo que oímos me parecía muy interesante. Como hablabas, hay diferentes tipos de imágenes que forman parte de esta investigación y de este vídeo. Y quería hablar primero de esta apropiación de imágenes de vigilancia, ¿no? Pues estábamos diciendo, hay de cámaras que son de grabaciones de personas individuales, pero también hay de televisión. ¿Cómo trabajas o cómo enfocas el trabajo con las imágenes apropiadas? Pues primero uso una película que es mítica, que es La paliza a Rodney King, que es un taxista negro que le meten una paliza a 20 policías en el año 91 en Los Ángeles. Y esa película la graban un matrimonio desde un balcón a 200 metros de distancia, y esa película se viraliza y genera una interrupción en el sistema televisivo, pero en todo el sistema de propagación de imágenes, ¿no? Y tiene unas consecuencias muy fuertes porque ese vídeo permite que se haga un juicio a 4 de los policías, pero el abogado manipula en el juicio las imágenes, no las muestra en movimiento, sino parada, una imagen congelada, de manera que demuestra de una manera inverosímil que el taxista ha agredido a los policías en vez de que los policías le han agredido a él. Entonces, esa es una prueba, ¿no?, de cómo las imágenes tienen una potencia o una trascendencia en la acción política de las cosas. Entonces, el jurado absuelve a los 4 policías y, como consecuencia de la absolución, matan a 62 personas por unos riots que hay en Los Ángeles, personas indignadas con la absolución de los policías. Entonces, esa película es como una de las primeras películas virales que explícitamente muestra la violencia o algo que tiene que ver con producto del odio, ¿no? Entonces, pensar de alguna manera qué consecuencia tiene la viralización explícita de imágenes violentas era uno de los propósitos de la búsqueda de la investigación con la película, pero también al mismo tiempo era una manera de explicitar que no podemos confiar en las imágenes, porque si imágenes explícitas son manipuladas. Bueno, creo que a día de hoy, además, con todo lo que está sucediendo, ¿no?, en el momento como de la posverdad, nos hace pensar mucho que es muy complejo pensar dónde está la verdad de los hechos, ¿no?, o cómo se interpreta la verdad de los acontecimientos. Entonces, la película se centra en esos elementos analíticos partiendo de la película de Rodney King, pero luego intenta aportar, como desde una visión mucho más abstracta en términos de construcción de formas, pensar que esa materialidad del odio es mucho más compleja y que no pasa solo por el paradigma de la visión o de la evidencia. Justo, es que estás hablando de esta relación, ¿no?, del control visual, pero también de la creación de la imagen y la tecnología. Un poco también pues, estaba pensando, ¿no?, que está formando ahora nuestro acervo cultural, ¿no?, de las imágenes que tenemos y toda esta perspectiva que se está dando a través de la tecnología o de la creación de imágenes tecnológicas que nos están rodeando. Y bueno, yo creo que sí que podríamos hablar, ¿no?, de esta idea de Baudrillard, de la crisis de la representación, qué está pasando con esta idea de simulacro, que es un poco decías, ¿no?, la posverdad. Entonces entiendo que la forma de operar que tienes de poder clausurar la imagen, por un lado, y dejarnos solo el sonido, pone de evidencia esa falta de la imagen, o la fuerza que tiene esa imagen al no tenerla, pero también entiendo, y como nos estás explicando, hay otra forma de trabajar y de acercarte que es desde la clausuración, la idea de clausurar la visión. Y estas otras formas de ver de otra forma, que es lo que me gustaría que nos explicaras ahora. Sí, la película aborda todo el tiempo, varias voces van como de alguna manera como haciendo un recorrido por las distintas subtramas de imágenes que he contado antes. Y lo que hacen las voces también es hacer preguntas directas de qué pasa si decidimos no ver una imagen, qué consecuencias tiene eso, qué podemos hacer, qué hay detrás de la pixelización de las imágenes. Es decir, hay un montón de preguntas que siguen el rastro de alguna manera de qué pasa cuando una imagen, quién tiene el privilegio, ¿no?, de poder tener más de un punto de vista para poder ver una imagen. Bueno, todas estas preguntas como claves en torno a cómo entender el campo visual de la imagen. Pero sobre todo, yo creo que el análisis que hace, la parte como más analítica de la película en relación a la imagen, incide sobre todo en esa cuestión de la necesidad de desconfiar solo en la visión como elemento de comprensión del mundo y pensar que de repente hay una cuestión mucho más importante en términos de comprensión de la realidad a través del cuerpo. De hecho, yo creo que
el siglo XX fue un poco el siglo de la visión y probablemente el tiempo en el que estamos ahora es un tiempo mucho más que tiene que ver con la potencia del cuerpo como productor de conocimiento. Entonces, en ese sentido, la película aborda ese intervalo, ¿no? De mostrar el problema de qué complejidad hay con las imágenes. Por eso yo creo que sí que hay una... Yo creo que ya estamos en un momento de más allá de la representación y creo que en ese sentido el arte va todo el tiempo generando pasos adelante en torno a qué cosas se pueden hacer o especular con la ficción o de alguna manera para de alguna manera generar realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película he intentado, o sea, con todo el trabajo, ¿no? En el que hay involucrado un montón de personas con el que he trabajado, todo el tiempo estamos interrogando apelando a esa imaginación de otra materialidad con respecto a algo tan duro como es el odio, ¿no? O sea, cómo se puede estar junto a ese problema, pero al mismo tiempo imaginando otras imágenes o produciendo otras imágenes sin de alguna manera incurrir en el sentimentalismo de que las cosas de alguna manera se pueden responder o solucionar de una manera inmediata. O sea, la película no trata de generar una solución al problema, trata de alguna manera de incidir en cómo podemos generar otras imágenes o pensar otras imágenes o producir otras imágenes para acompañar al problema. ¿Y qué estrategias estáis usando? Formalmente creo que habría como 2 tipos de imágenes. Estamos justo viendo un detalle de una de ellas, que es el apagado, ¿no? El borrado de la imagen. Hay varias estrategias. Hay estrategias que tienen que ver con siluetear o dibujar gestos que de alguna manera se aíslan dentro de las imágenes. Hay también gestos que tienen que ver con borrar y rayar las imágenes. Y luego también hay toda una construcción a través de imágenes 3D de las formas imaginarias que hay entre el cuerpo del agresor y de la víctima, o cómo de repente el odio, en esa capacidad que tiene de circulación, en esa economía de circulación, que cuanto más circula mejor funciona, tiene la capacidad de pegarse, de ser muy adhesivo, se adhiere a todo, ¿no? Entonces, en esa cosa pegajosa, ¿no? El odio puede tener una forma muy dura o muy blanda. Entonces hay una especulación formal en la película con formas blandas, con formas duras. Entonces todo el tiempo hay un recorrido por los vacíos o los espacios que hay entre los cuerpos, que eso me permite introducir el concepto de vacío en un sentido como simbólico, pero también como muy meramente material, y también la idea de agujero. Entonces los agujeros, y que el agujero, pues, bueno, el odio llena muchos vacíos, llena muchos agujeros, si lo pensamos desde esa lógica social, ¿no? Entonces, ahí empieza a producir también una serie de piezas escultóricas que son agujeros de espacios entre cuerpos en colisión antes de una agresión. Pero bueno, no son solo eso, son también ambiguamente formas muy blandas, pero que parecen muy duras, que nos hablan de la necesidad de generar materiales o objetos que permitan de alguna manera hacer una transferencia de la complejidad que tienen las emociones y la capacidad que tienen, en el caso del odio, de mutar, de tener muchas formas, o sea, de una materia que tiene la capacidad de mostrarse de muchas maneras distintas. Y en la parte, estábamos hablando de formalizaciones concretas en el dibujo, en la escultura. En la parte performativa, ¿cómo trabajasteis? ¿Cómo fue toda la dinámica que estableciste durante la investigación? Tuve la suerte de trabajar con Lynn Diniz, que es un artista y coreógrafo brasileño que residió aquí en Madrid un tiempo y ahora está en Barcelona, que es de hecho que es la persona que sopla el globo al principio de la película. Y con Lynn fue un gusto porque yo le trasladé la necesidad de hacer una serie de ejercicios performativos que pusieran el cuerpo como en una actitud de escucha. De hecho el hallazgo poético de oído-odio es el palíndromo, ¿no? O sea, es la misma palabra invertida. Entonces, es de alguna manera, toda la película, todas las piezas, toda la investigación inciden en esa necesidad de generar otros actos de escucha en relación a situaciones como las que plantea la película. Entonces, con Lynn hicimos un poco eso, ¿no? Primero pensamos cómo el cuerpo es un instrumento atravesado por la respiración y cómo la respiración, que es un elemento, la vibración, el movimiento, o sea, un montón de cosas que
durante mucho tiempo estuvieron relegadas por la primacía de la razón y todo lo que sería la lógica como nos hemos educado, ¿no? De una distinción ahí muy fuerte entre cuerpo y razón. Hablamos de qué les pasa a los cuerpos cuando se ponen en situaciones de vulnerabilidad. Y inventamos toda una serie de ejercicios que algunos empecé a idear como a partir de la idea del reenactment, de la recreación de los vídeos, pero me di cuenta que este es un problema que me ha perseguido toda la película, que es cómo escapar a no reedificar la misma violencia que encarnan las imágenes que estamos usando. De hecho, ese es de alguna manera el juego que hay en el trozo que has elegido, de no mostrar las imágenes y solo escuchar las voces, o en otros momentos de la película que no dejo ver las imágenes y explico por qué no las dejo ver, y entonces eso permite como generar como una distancia. Sí, es trabajar con la latencia de las imágenes, ¿no? Al final sí, de hecho la cuestión de la latencia de las imágenes, que es muy bueno que lo traigas a colación, tiene que ver con esa idea de alterar la temporalidad. O sea, yo creo que con los performers, con el grupo de personas con las que trabajamos mucho en esta idea de generar una idea de lentitud con relación a la temporalidad. O sea, frente a esta aceleración de consumo brutal de las imágenes, de hecho, las imágenes del odio ahora nos llegan a los teléfonos móviles. De hecho, la película presenta esas imágenes de los teléfonos como una especie de serpientes o de babosas que se pegan a todo, ¿no? Entonces, ahí hay un juego deliberado con la importancia de contrarrestar la aceleración que no se puede asumir porque somos entidades que somos analógicas, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción de cómo de repente hay un abrumamiento de nuestros cuerpos con todas esas imágenes y cómo se puede generar otra temporalidad. Entonces con ellos también generamos muchos ejercicios que tenían que ver con el cuerpo en otra temporalidad de escucha, pero también hicimos ejercicios violentando el cuerpo. De hecho, los cuerpos se golpean en la película. Hay ejercicios en los que hay una pérdida del control y bueno, que de alguna manera hablan de cómo el cuerpo produce una relación mucho más clara de entender qué se produce en una situación de desproporción o de pérdida de la ira que la visión, ¿no? Recogías también, cuando me contabas todos estos procesos, la imagen de Deleuze, ¿no? Del topo y la serpiente como los dos símbolos de las formas de comportamiento de estos cuerpos en la sociedad fordista y en la sociedad actual, ¿no? Pues sí, fordista. Deleuze tiene un texto, cuento, fábula muy bonita, que es el Postdata a las sociedades de control, que utiliza la metáfora del topo como esa idea que tiene más que ver con la generación de nuestros padres, ¿no? De que tenían vidas muy organizadas, programadas, que sabían en todo momento cómo iban a acabar, que es esta vida de la casa y de la cárcel o de la topera. Y nosotros, sin embargo, vivimos en un mundo más como el de la serpiente, que parece que podemos estar virtualmente, analógicamente en muchos sitios, pero luego en realidad eso genera muchos espejismos, ¿no? Y es este régimen como de lo inmaterial en el que estamos ahora. Entonces, esas metáforas del topo y la serpiente me servían para ligar con insistir en esta idea de que el odio tiene una estructura económica detrás que tiene que ver con el mundo o la política o las políticas neoliberales de las que estamos atravesados, en las que vivimos. Entonces, ahí también eso se liga con uno de los chicos de los neonazis que aparecen entrevistados en la película, que aparece entrevistado en la cárcel por El Loco de la Colina en uno de sus programas de los 90, y me parecía interesante establecer esa relación de cómo las consecuencias sociales de determinadas políticas construyen determinados sujetos, y esos sujetos luego en esa precariedad o en esas vidas precarias tienen consecuencias violentas, ¿no? Entonces, también la película se centra en eso, ¿no? En la idea como de... También la metáfora de los animales me sirve para generar como una poética pensando cómo se puede establecer otra relación con otras especies. Entonces, bueno, ahí aparecen como otros juegos o otros intentos poéticos como de conectar el asunto de la necesidad de generar también no solo una ecología en relación a lo que sucede en el planeta, sino una ecología de nuestras existencias o algo así, ¿no? O sea, cómo sería pensar de alguna manera que es sostenible en relación a cómo nos relacionamos con los otros. Sostenible y también cuidado o necesariamente cuidadoso. Me surge también la idea de la invisibilidad en todo esto, tanto
de una forma positiva como negativa. No sé cómo entiendes tú esta idea de la agencia o la potencia que puede activar una política de la invisibilidad. Pues mira, desde los colectivos queer y de minorías o disidencia sexual, la cuestión de la invisibilidad siempre fue un caballo de batalla. Por un lado, era una lucha para hacernos visibles y estar en contra de esa invisibilidad, pero también era una posibilidad de agencia y de potencia de que determinados lugares permitían que esas comunidades pues, pudiésemos de alguna manera tener otras vidas, ¿no? Entonces, de hecho, el trabajo que has citado de los ciegos, que estuvo en la Expo de Adora Calvo en septiembre, yo empecé entrevistando a un montón de personas de la comunidad queer de aquí de Madrid y eso me llevó a entrevistar a los ciegos y eso me llevó luego a pensar muchas cuestiones que ya venían en mi trabajo en piezas anteriores o de proyectos anteriores como Suaves se revelan o otras piezas que hice anteriormente, o el diagrama del porvenir de la revuelta que está en el Museo en el Reina Sofía. Todos esos trabajos me llevaron de alguna manera a insistir en la necesidad también de pensar que la invisibilidad se puede pensar desde otro lugar que no solo es el del conflicto social, aunque también, sino también el de que efectivamente tenemos que generar otras perspectivas, otras formas de aprender el mundo. Entonces, de ahí viene esta idea de lo áctico o del tocar, que fue fundamental también para pensar el problema del odio, ¿no? O sea, como que de repente, una vez más, ya lo he dicho varias veces, no es suficiente con el ojo, necesitamos de lo táctico, de lo táctil, en ese sentido de táctil-táctico, sí, para de alguna manera generar otra relación con el mundo. Entonces ahí la experiencia de las potencias políticas que tiene la invisibilidad son muchas y creo que están por explorar, o sea, desde la necesidad de la opacidad, a veces como necesidad política, hasta la necesidad de generar cauces que no tengan que ver solo con la idea de que todo lo tenemos que mostrar, de que todo tiene que ser visible, de que todo tiene que tener como una estructura como de reconocimiento, sino de que se pueden generar mundos y vidas paralelos que de hecho suceden todo el rato y que probablemente en esos mundos o vidas paralelos haya muchas más pistas de cómo pensar, cómo convivir pues, con ciertos problemas, ¿no? O sea, en este sentido, el tipo de trabajo sensorial que haces de manera colectiva, colaborativa, tiene que ver mucho como una analogía de lo que son el cuerpo social, ¿no? Como entender sus funcionamientos y sus dinámicas. Sí, o sea, ahí he de nombrar que ya lo has hecho a los colectivos con los que llevo trabajando durante mucho tiempo, Casita, Declinación Magnética, Subtramas. Todas esas experiencias no solo me sirvieron en términos como de pensar cómo crear o cómo hacer arte colaborativamente o entre un grupo de gente y cómo desaprender esa idea de cuando eres solo autor individual, sino que también de repente esos entramados que se generaban en esos procesos de investigación tocaban a mucha gente y y yo creo que de verdad tocaban esta idea que muchas veces nombramos pero que no es fácil de conseguir, que es que cambias las condiciones de producción con las cosas que haces. Claro, esto es bastante utópico, ¿no? Pero yo creo que... Es lo que nos queda, ¿no? Pero yo creo que sí que me parece que de alguna manera creo que nuestro trabajo tiene que apuntar a de alguna manera tocar las condiciones de producción. Entonces, en ese sentido, también en Oído Odio he trabajado con mucha gente que ha sido un placer y creo que tiene también mucho que ver con esa necesidad todo el tiempo como de enmarañar o generar marañas o rizomas de personas que se involucran en la búsqueda de algo. Y creo que eso es un poco, de alguna manera, una de las cosas que más movilizan el trabajo que he hecho con la película, ¿no? ¿Podemos ver la película en algún lado? Pues la película la mostré por primera vez en la expo que hice en el Palacio de la Madraza, en el Centro de Cultura de la Madraza en Granada, en una exposición que tuve individual con todo el proyecto de la beca entre abril y junio. Después estuvo en House of Chapaz, en Valencia. Y bueno, ahora está en una fase como de distribución de festivales que no puedo... noticias. No puedo Sí. contarlo mucho todavía, pero bueno, o sea que en breve vamos a poder volver a... Sí, a y bueno, y claro, sí me gustaría que también venga a Madrid y poder mostrar
la película en Madrid, en algún lugar, o sea que sí que supongo que acabará sucediendo. Pues no, muchísimas gracias, Diego. A ti por la invitación y a Conde Duque, ha sido un gusto. Bueno, y luego Gracias. continuamos. Sí. Bueno, como os decía, como os decía al principio, el trabajo de Diego surgía de esta primera investigación de las variaciones de Keller en el contexto en los mismos años que pasaba Querer parecer noche en el K2M, y justo ahora pues vamos a analizar la obra de Nora Barón, que se llama Dopamine Frog-League, que fue creado para esta exposición. Nora Barón es un organismo. No se puede determinar, se infiltra y fluye, vive entre tiempos y cuenta con diversas voces que la enuncian. Hoy vamos a conversar con una extensión provisional de Nora. Hola. Hola, ¿qué tal? En esta fluidez, cuando ves su currículum aparece que ha estudiado con formación en la Complutense, pero también en la Universidad de Arte de Londres y en el Sandberg Institute de Ámsterdam, y que también ha colaborado, como contaba al principio, con diferentes proyectos colectivos en Madrid, como era Proyecto Rampa, con Tere Solar, Carlos Gil, Carlos Fernández Pello, Belén Zaera, Silvia Cuenca y Antonio Montesinos. No he apuntado para no olvidarme a nadie. Pero también con Gimnasio, con Nudo, Secret Notes, con Post Anarquismo. O sea, que ha sido mucha la actividad de Nora orbitando y siendo parte, y de Prisma también, de toda esta escena y de estas propuestas que pasaban en Madrid, que eran fundamentales, ¿no?, para entender cómo se articulaba la producción artística en ese momento. Justo recuerdo, yo volví a Madrid hace 3 años y nada más volver, Esther Gatón me invitó a asistir a una performance que hacía en una nave en Usera, en la Pilarica, y que se llamaba Mos Bichisuas, y que hacía en colaboración con una artista que se llamaba Nora Barón, que yo no sabía quién era, y esa fue como la primera vez que tuve conciencia, pero luego, haciendo memoria, me he cruzado con Nora más veces, pero ahí es cuando Nora empieza a ser una entidad tangible, pero todavía misteriosa. Entonces vamos a ver si hoy, a través de esta extensión provisional, podemos hablar sobre objetos, personas, tiempos y equívocos, lenguajes y representaciones de las dinámicas que se generan, centrándonos en este trabajo que realizó para esta exposición de Querer parecer noche. Así que yo creo que empezarán a salir ahora las imágenes. Muy bien. Si quieres, comenzamos hablando un poco de los objetos que, sí, en cuanto visualicemos. En cuanto aparezca, hay que medir mejor los tiempos para la siguiente vez, esto es culpa mía. Pero sí, si quieres, empezamos como una idea de una coordenada temporal y física de la primera imagen que vamos a tener. Vale, pues vamos a ver alguna imagen de objetos que aparecieron en la exposición Querer parecer noche, de 2018 y 2019, comisariada por Carlos Fernández Pello y Beatriz Alonso. Y vamos a ver un objeto que es una pasta de dientes, y hay una experiencia verdaderamente alucinante que recomiendo a todo el mundo, y es un día por la mañana coger una pasta de dientes y aplastarla en su bote, y ocurre algo verdaderamente increíble, que es que el bote de pasta de dientes se eleva. Esto ocurre porque, claro, uno ejerce una fuerza. Y esto ocurría en algunos de los objetos que de una forma inexplicable, porque yo esos objetos los encontré o fui consciente de ellos mucho después de que estuviesen en la exposición. De una forma inexplicable, varios objetos como una pasta de dientes de Colgate o un pequeño Loctite, y también creo que era un bollo de bonio de tigretón o de pantera rosa, que son objetos que habitualmente vienen en cantidades de 3. Quedaron de alguna forma incrustados o debajo de algunas de las paredes de la exposición, ¿no? De alguna manera estos objetos quedaban aprisionados y sujetos a cierta fuerza, ¿no? Yo coincidí con Nora en Ámsterdam durante unos meses, y entonces yo no sé si vais al gimnasio o no vais al gimnasio, pero si habéis ido alguna vez al gimnasio, hay una zona que asusta muchísimo el gimnasio, que es la zona donde hay un espejo y la gente levanta pesas mirándose al espejo.
Esto asusta porque parece que hay que tener determinadas habilidades para entrar en ese lugar, ¿no? Uno parece que puede hacer elíptica y eso no es problema, pero entrar en ese lugar asusta un poco, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos era, oye, ¿qué encuentra la gente en el espejo, ¿no? Y lo primero que uno piensa es está viendo Narciso, y esto es una idea narcisista de cómo se construye el cuerpo. Pero después de algunas conversaciones empezamos a pensar que si no era algo diferente, esta fuerza que ejercen las paredes contra estos materiales o estos objetos se parece a la fuerza que producen pues, los culturistas, las personas que están ahí delante, ¿no? Y nos resultaba muy interesante pensar que esa fuerza era una manera de, cuando uno realiza fuerza y se mira al espejo, pues está casi reproduciendo aquello que está tratando de conseguir con el esfuerzo. Uno arrastra el esfuerzo durante un tiempo y bueno, pues el músculo aumenta. Y esto, claro, genera una motivación increíble, porque teniendo la capacidad de traerte el futuro al presente, elevando la fuerza, pues tienes la motivación de poder continuar, de visitar y habitar ese futuro que estás tratando de alcanzar, ¿no? Y entonces, yo no sé si esa es la razón por la que estos objetos estaban en esa exposición, pero sí creo que tenía mucho que ver con esa idea de anticipar algo, de traerse algo del pasado o del futuro al presente. Claro, o sea, por un lado también, como que la primera reflexión a mí siempre me remitía a objetos cotidianos y objetos de consumo, y los explica muy bien, o sea, también esa idea de la construcción del cuerpo y la observación del cuerpo, pero hablando contigo también me daba cuenta de que hay una idea, y que creo que también puede pasar en el espejo del gimnasio, que sí que es verdad que el que está ya muy cacha, si lo tiene muy dominado, se pone de frente al espejo y se mira, pero cuando estás en todo ese proceso, creo que pasaba con estos objetos en la sala, siempre la mirada es de soslayo, es algo tangencial, no es directa. Esos objetos que estaban efectivamente en las salas, que aquí los vemos muy grandes, pero que pasaban desapercibidos. De hecho, algunos de los objetos yo no fui consciente de su presencia hasta tiempo después. Esos objetos podían ser otros, podían no estar. Y como mi presencia también en la exposición podía ser es completamente contingente, es decir, para mí ha sido un descubrimiento empezar a saber de la presencia de algunos objetos que podían no estar. Y mi pregunta es si algunos de ellos fueron planeados o no, o fueron pequeños accidentes o cuestiones que quedaron sin resolver o que no se planearon, ¿no? Si quieres te cuento un poco a colación de este pequeño accidente o de este soslayo, cómo acabé yo formando parte de este trabajo. Aparentemente hubo una serie de, esto insisto, me enteré también después, una serie de personas que habitaron la escena del arte en Madrid durante unos meses antes de la exposición. Gente que yo me comencé a encontrar. Ahora dentro de un rato, cuando se abra la imagen, veremos a Fernando. Y Fernando es una persona que lleva una bolsa Lidl. Y yo me llamo Fernando también. No sé si hay algún Fernando en la sala. ¿Hay alguien que se llame Fernando? ¿Nadie se llama Fernando? Seguro que hay alguno. Fernando, ¿sí? Pues Fernando se va. Pues Fernando, que soy yo, recibe una llamada de teléfono de Carlos Fernández Pello, que está a punto de inaugurar la exposición, ¿no? Entonces, 3 días antes me dice que si hubiera la exposición. Y yo le digo que no, que a mí las inauguraciones, bueno, pues no me siento demasiado cómodo. De igual manera que este evento pues me tensa un poco, casi como el músculo delante del espejo. Y le digo que no, que ya veré la exposición, que le iremos a ver un día con Beatriz, que me la enseñe, ¿no? Y me dice, bueno, ya sé que estás tramando algo, que vas a aparecer de alguna manera, algo de Nora. Total, que yo, que no sé absolutamente nada, me preocupo y me pongo en contacto con Nora. Y entonces tengo una conversación
en la que yo intuyo que hay algo que no está ocurriendo de la forma habitual. No sé, no acabo de entender qué está ocurriendo. La respuesta que tengo de, oye, yo se supone que voy a hacer algo dentro de 3 días y entonces se me informa de que sí, de que no se me ha dicho antes porque de habérseme dicho antes yo no habría participado, ¿no? Casi como mi presencia aquí, ¿no? Y eso es y entonces, bueno, pues Carlos piensa que Fernando, que lleva una bolsa de Lidl, que es una persona que aparecía en la cartela de la exposición, que era yo. Y entonces, ese malentendido hace que mi presencia esté de alguna forma justificada. Y ahí aparezco y todavía no acabo de entender cuál fue mi papel en ese lugar. Y empiezo a ver personas que yo había visto durante esos 3 o 4 meses antes de que se comenzase la exposición y me empiezo a preguntar ¿por qué estoy yo ahí? Y es una circunstancia a la que no acabo de encontrar más respuesta que estoy, pero podría haber estado cualquier otra persona. Pero entonces el malentendido tiene que ver con la forma de vivencia que articula Nora. A ver, el malentendido siempre es una oportunidad, ¿no? Y yo creo que es una grieta que se abre donde que abre posibilidades y que abre cuestiones que no... Aquello que no tiene una justificación, aquello que no tiene un plan preestablecido, nos abre la posibilidad de tirarnos a un abismo que desconocemos, ¿no? Y yo creo que este trabajo tiene mucho que ver con eso. Es verdad que esos abismos se abren de forma sucesiva porque durante 6 meses o 7 antes del comienzo de la exposición hay una serie de personajes a los que yo conozco después que van habitando la escena del arte en Madrid y que van generando una especie de... una suerte de como inconsciente o van teniendo una presencia, un tipo de presencia, también por cómo se desplazan, por cómo se mueven, por la actitud que tienen con respecto a las exposiciones que visitan, por la cadencia que tienen, por el tiempo que habitan un tiempo y van generando a su vez otro. Y esto creo que tiene mucho que ver con la pieza de Dopamine Frolic, en la que yo tengo una intervención que está mucho más limitada en el tiempo, que se limita más al día de la inauguración, pero que comienza 9 meses antes y que acaba 3 o 4 meses después. ¿Y las interacciones de todas estas voces que conforman, voces y cuerpos que conformaban Nora, cómo para alguien que no las haya percibido, que no haya... Me mandaste una foto donde yo aparecía en una de estas intervenciones y no había sido consciente. O sea que habrá personas aquí que no estén entendiendo exactamente qué tipo de interacciones podían ocurrir en ese... Las interacciones se producen de forma... para mí, habitando cierto extrañamiento, cierta idea de extrañamiento. Yo no lo acabo de comprender, pero es verdad que, sobre todo a posteriori, porque casi todo, creo que, al menos para mí, la importancia de ese trabajo viene a posteriori. No resulta un plan establecido, pero... recuerdo un personaje que se desplaza de forma muy rápida, que visita las exposiciones, que entra y sale, que las observa casi como buscando, comprobando, haciendo algún tipo de comprobación y que tiene una actitud con respecto al hecho expositivo que me hace cuestionar qué es una exposición. Luego está Fernando, mi tocayo, que se desplaza de forma muy lenta y que tiene una actitud de perplejidad con respecto a lo que está viendo y al lugar que habita. Y eso me hace hacerme preguntas de qué transferencias se pueden establecer entre el arte y la vida.
y además, en mi caso, me hace observar o me invita a observar el hecho expositivo con otros ojos, observando esas formas de habitar, de observar el arte, de relacionarte con los objetos del arte y con todo lo que es posible a su alrededor, de la misma manera que me puede surgir en la experiencia de una visita o de habitar un gimnasio. Contabas que esto había empezado a pasar, o esta obra empezó a suceder unos meses antes de la inauguración de la exposición. Estuvo en la exposición y luego me contabas el otro día que tenía un capítulo posterior en la Feria de Arco. ¿Que en general Nora se extiende temporalmente cada uno de sus proyectos o cómo aparece y desaparece? ¿Qué significa aparecer y desaparecer en Nora? O sea, la respuesta rápida sería lo desconozco completamente. Hay un interés en cuanto a la temporalidad que tiene mucho que ver con el sonrojo. Yo no sé si aquí hay alguien que se sonroja. Yo me sonrojo fácil y habitualmente. En la exposición hubo una parte performática que se dio antes del K2M y otra parte que culmina en Arco de 2019. Y a mí me gusta pensar esa temporalidad con respecto al sonrojo, porque yo, que soy alguien que se sonroja con mucha facilidad, el sonrojo siempre me ha parecido algo como, bueno, algo incómodo, pero creo que también tiene un potencial muy transformador y de disfrute muy grande. Si pensamos que para que yo personalmente me sonroje, hay una especie de expectativa del futuro que se actualiza en el presente y una experiencia del pasado que también se actualiza. Sería algo así como, bueno, la actualización de una suerte de experiencia que puede ser más o menos traumática o más o menos preocupante, que se anuda a una expectativa que también se actualiza en el presente. Y entonces ese traerse el pasado al presente y la expectativa de lo que puede ocurrir en el futuro, de cómo se me puede percibir, de cómo se me puede entender, y que eso emerja y que tenga una corporalidad y una visualidad y además un color y una temperatura, me parece que es una experiencia una vivencia muy transformadora desde lo personal. Y creo que mi lectura de cómo se construye Dopamine Frolic en Querer parecer noche tiene que ver con eso. Tiene que ver con una colección de personajes que están habitando lugares del arte que tienen unos códigos y que están codificados de determinada manera. Y que, bueno, pues estos personajes o estos habitantes, estas personas que están habitando estos lugares, están generando una suerte de imaginario o están participando. Y en el momento en el que su presencia se hace evidente en el K2M, hay algo que se transforma. Hay algo que se transforma para ellos y para algunas de las personas que les reconocen, que de repente pueden conectarse con el extrañamiento con el que habían visitado esas exposiciones. Y ese extrañamiento, bueno, pues abre una posibilidad, como el extrañamiento que uno puede sentir en el momento que, en esa milésima de segundo de duda de quién es uno cuando ves a alguien que se parece mucho a ti o a alguien que ha sido, que casi se puede confundir con uno mismo. Y eso se dio también, o se trató o desde ese lugar también se trató de trabajar en K2M. Estoy pensando en Alfredo Rodríguez, por ejemplo. ¿Quién es Alfredo Rodríguez? ¿Conocéis a Alfredo Rodríguez? Sí. Alfredo Rodríguez, por un lado, es una persona maravillosa, no está aquí, ¿no, Alfredo? ¿No? Pero esa sería la grandísima dificultad de saber quién es Alfredo
Porque es que, claro, yo no sé quién es Alfredo, o sea, he visto su carne, pero no acabo de saber quién es Alfredo, como no sé quién es Fernando. Y esa sería la dificultad, ¿no? Si, bueno, creo que sería, o sea, creo que es interesante poder generar cualquier tipo de brecha que nos permita, no sé si entender quién es Alfredo, pero al menos podernos acercar realmente a quiénes somos. ¿Pero Alfredo llegó a estar en la exposición del K2M o...? Bueno, Alfredo... Alfredo estuvo. Al menos eso es lo que me consta. Pero esa sería la gran pregunta, ¿no? Y no sé si Alfredo está en mejor situación que nosotros para dilucidar si estuvo o no. Yo en esa exposición, bueno, pues reconocí a personas que no acabaron de ser quien yo pensaba que eran, pero a lo mejor no fue únicamente porque no sostenían la carne que habitualmente sostienen, sino porque es muy difícil fijar, ¿no? algo que es un flujo constante, ¿no? Que es quiénes somos, qué hacemos, cómo nos comportamos. Todo intento de fijar es un intento que está completamente destinado al fracaso, ¿no? Necesitamos nombrar una botella y darle ese nombre, y un libro, y Fernando, pero es absolutamente inasible. Nora, ¿las vivencias de Nora son siempre en el sistema del arte? ¿Perdona? ¿Las vivencias de Nora son siempre en el sistema del arte? ¿O por qué aparece tanto? O nosotros, bueno, obvio que nosotros los percibimos desde el sistema del arte, que es en el que nos movemos, pero me gustaría saber si Nora habita otras esferas. Mi relación con ese ecosistema no se limita a la escena del arte, se limita siempre con unas convivencias. Quiero decir que lo que pasa es que es verdad que en ese ecosistema el arte ocupa un lugar muy grande, pero dentro de ese ecosistema, pues yo, por ejemplo, he viajado 2 años a un país diferente. Nora estaba, bueno, había interés en estudiar una titulación, de una experiencia con una serie de gente de Lituania que estaba haciendo cosas en Holanda, en una escuela, en Sandberg Institute. Nora en ese momento no podía, no era conveniente que pudiese ir, e hice yo ese desplazamiento. Entonces, dentro de esa experiencia había una parte muy grande que era cursar unos estudios, durante un tiempo en el que Nora se desplaza, ir al gimnasio, pero también
la crianza de los hijos, los espacios liminales del arte, la universidad. Quiero decir que, a pesar de que los lugares más visibles en los que este ecosistema opera son los lugares del arte, no se circunscriben a ellos porque es que no, es imposible que eso sea así. Entonces, el interés es en una vivencia particular, en una vivencia que se puede generar y que tiene tentáculos en el mundo del arte, pero no tendría, o sea, podría ocurrir en otras escenas, en otros escenarios. Eso es un interés muy grande, en que no sea únicamente en la escena expositiva. Esto sería también muestra de ello, ¿no? De alguna forma, esto es uno de los paratextos del hecho artístico, y esto es de interés también, como lo es el metro de Madrid, la distancia que hay entre una galería y otra, un banco en la calle. Lo que pasa es que, bueno, pues, el foco al final se pone en los lugares porque es necesario, porque no podemos estar todo el rato mirando a todos los lugares. Pero la propuesta es una propuesta de vivencia. Es una propuesta de vivencia. ¿Y cómo se articula la comunicación dentro de Nora? ¿Cómo lingüísticamente, a nivel enunciativo? Hay muchas maneras de hacerse. Se hace a través de texto, se hace también a través de voz, se hace muchísimo a través de la intermediación, de la traducción. Bueno, es múltiple. Hay mucho texto, hay mucho malentendido también, porque cuando hay tantísima traducción y no hay siempre una presencia carnal, pues se da el malentendido. Entonces, esto forma parte forma parte de la operativa, vamos a decir. Pero no resulta un problema. Lo que pasa es que lo hace que todo sea contingente, y eso es una oportunidad, también es una dificultad en muchas ocasiones, porque, bueno, pues hay cosas que son más difíciles de hacer. Hay tipos de presencia que son, bueno, más complejas a lo mejor, pero para todo hay una posibilidad. Y luego pasa otra cosa, es que yo no acabo de entender el ecosistema, no lo acabo de entender. Y no sé si hay una comprensión de ese ecosistema, no tiene conciencia de sí misma. Y en ese no comprender, yo personalmente, como Fernando, me siento a gusto, pero puede no ser el caso de otras extensiones, y que algunas son conocidas y otras son desconocidas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues lanzarse a la vivencia. En ese sentido son todas como fluidas, o sea, es un poco como la pasta de dientes, ¿no? Sí, es que la pasta de dientes tiene una propiedad muy interesante, y es que es un tipo de viscosidad, es un fluido viscoso cuya viscosidad depende de la fuerza que se le ejerza. Le pasa a diferentes fluidos, ¿no? Y entonces, dependiendo de la fuerza a la que se le ejerza, sus propiedades cambian. Le pasa también al ketchup, que es un material mágico en ese sentido, ¿no? Esto de un fluido que uno tiene que agitar para que fluya. Y para mí es muy importante hacerse... hay una pregunta fundamental dentro del trabajo, y es ¿qué puede ocurrir alrededor de un bote de ketchup? Es decir, que por un lado Nora ejerce esta fuerza cuando aparece, pero también Nora habrá recibido otras fuerzas o habrá tenido otras presiones. No sé si hay alguna que puedas contar. O sea, lo que ocurre es que hay una completa retroalimentación de todo lo que ocurre en ese ecosistema, que es en parte desconocido para mí, pero lo que yo siento cuando lo habito es una deriva extrañísima en la que prácticamente todo es posible, desde que pues haya alguien que deje de hablar hasta una presencia, alguien que imparta una asignatura en una universidad, a que se rechace una invitación o se acepte o se proponga algo. Quiero decir que
bueno, cuando alguien... Pero que es que muchos de los organismos en los que habitamos son así. Lo que pasa es que al final la sociedad estamos muy acostumbrados a hacer que las cosas no parezcan que tiene esa apertura. Pero esa apertura siempre está, siempre está. Desde que alguien pues, puede tocar la flauta en un evento en el que se supone que no debe ocurrir, a que el habla se sustituya por el silencio. Y en estas apariciones y desapariciones, volviendo, ¿cómo trabaja Nora con una galería? ¿Cómo trabaja? Está representada por The Rider aquí en Madrid y sé que colaboró en Londres, ha participado en una colectiva aquí. ¿Cómo es la relación de...? Bueno, todo ecosistema precisa de unas condiciones, de un clima, de unas condiciones que le permitan el crecimiento. Y en ese sentido, la galería de Rider tiene la fe y la absoluta confianza en prestar las condiciones para que ese ecosistema pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda rizomáticamente morir mientras está naciendo de nuevo. Y la confianza es una condición para que este ecosistema bueno, tenga una vida, y en ese sentido es muy importante. Las instituciones, pero también la amistad, determinados afectos son imprescindibles, porque bueno, pues al final no deja de ser un mecanismo que ni siquiera yo, que soy extensión temporal de vez en cuando, que entro y salgo, comprendo. Bueno, pues recibir la confianza de determinadas personas y de esta galería pues es muy importante, porque permite que, bueno, pues que crezca por ahí, de igual forma que está creciendo por otros lugares, ¿no? Entonces sí es importante, claro. Todo ecosistema necesita de esa lluvia, de esa humedad, de esa... Entonces, en ese sentido, pues, bueno, es algo que hay agradecimiento en ese cuidado. Y ya para cerrar, la representación, porque esto también era algo que habíamos comentado, esta idea de trabajar desde la vivencia y no desde un sustento teórico o no desde la representación. Entonces, ¿cómo se plantea un futuro o un archivo de Nora? También estaba pensando, ¿no? Como Nora, en esta aparecer, desaparecer, en esta forma inaprensible, va a generar una latencia. Sí, o sea, el archivo se produce, quiero decir, en sí mismo, se va haciendo. O sea, el archivo, quiero decir, como... O sea, la vivencia genera un archivo personal en mi cuerpo, en el de Fernando, en el de, quiero decir, quien sea que participa. El habla genera un archivo en nuestro cuerpo, nuestras experiencias generan un archivo, el rubor es un archivo evidente, y en ese sentido lo que hace Nora genera un archivo. Pero no hay una vocación en ese sentido, o al menos desde lo que yo veo, desde mi posición, que es parcial. Hay una experiencia, hay una vivencia, hay una experiencia. Hay un abismo en el que no se acaba de saber exactamente cuál es la estrategia. No hay una estrategia. El césped, la única estrategia es la supervivencia. No es arbóreo, en ese sentido es más rizomático. Y la presencia y la ausencia es una suerte de tensión que está siempre ahí. Entonces, y es algo que hasta donde yo conozco no acabo de conocer, no puedo resolver. Sí que, bueno, hay un compartir, por ejemplo, no hay un interés en la teoría o trabajar desde la representación, hay un interés mucho más fuerte de trabajar desde la vivencia. Lo que pasa es que la teoría también es una vivencia, pero al menos la forma en la que yo lo entiendo, hay mucha más comprensión a posteriori que a priori. Por ejemplo, yo cuando vi a Fernando que llevaba una bolsa Lidl
en diferentes escenas del arte en Madrid, y luego lo vi en Móstoles, en el K2M, Fernando anduvo dando abrazos muy largos, extremadamente largos, en esa exposición. Y yo pensaba que ahí había una pulsión amorosa y de sostener. Ahora lo veo diferente. Ahora veo que había una pulsión de muerte y había una verdadera casi ritual de despedida. Y si pienso en Fernando habitando la escena y yendo al K2M, Fernando ya no estuvo en Arco. Ahora entiendo que era un rito de despedida. Eso es una comprensión reciente. Y creo que el trabajo tiene mucho que ver con eso. Entonces, el archivo, como nuestro cuerpo, como archivo, es un archivo que es completamente susceptible de ser modificado, y de ser reinterpretado. Seguro que muchos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de estar leyendo un libro. Me había traído este libro para leer un chiste de Alfredo. Para tener esa experiencia de estar en una parada de tren, Atocha típicamente, ¿no? Con muchas vías, y de repente tener esa vivencia tan común, ¿no? Y que hemos tenido tantos de no sé si estoy yendo, me estoy desplazando o no. Esto de ¿soy yo quien se desplaza o es el otro tren en el que se desplaza, ¿no? Creo que la experiencia del arte, pero también de la memoria, tiene que ver con eso, con no saber si el movimiento es un movimiento propio en el que estoy reinterpretando a Fernando, o si ese movimiento es propio o es la agencia de los objetos, o es ambas. O nos estamos desplazando y nos estamos desplazando a la misma velocidad y entonces el movimiento tiene apariencia de quietud. Y Dopamine Frolic, que cuando en la primera conversación que tuviste con Nora, en la que yo no estuve, se decidió que hablaseis de este proyecto, para mí era una gran oportunidad para poder revisitar cuál había sido mi experiencia, pero también cuál era la construcción que yo me había hecho de las cosas que he ido reflexionando en todo este tiempo. Y me he dado cuenta que hay muchas cosas que he contado hoy que seguramente ni siquiera Nora pueda compartir o ni siquiera conocer. Y esa es la vivencia de interés. Muy bien. Gracias por la atención. O sea, en general, porque es como creo que es desde el cuerpo hasta el aire que estamos compartiendo. Así que con esto cerramos. Pues muchas gracias. Pasta de dientes. Sí, gracias. Bueno, y ahora, si quieres, Diego, acompáñanos a una silla aquí, que ahora te traemos, y abrimos a preguntas. Mientras se hace un poquillo el ambiente, voy a contar finalmente el chiste de Alfredo. ¿Hable ahora o calle para siempre? Elijo calle. ¿Quién es Alfredo? Si no, continuamos después. Mira. Hola, bueno, yo quería preguntarle a Nora, no sé si, bueno, le puedes pasar esta pregunta, pero me preguntaba, porque en concreto este proyecto sí que hace como una representación concreta de un contexto muy, muy, muy pequeño, que sería el contexto de arte contemporáneo de Madrid, de pues, personas de nuestra generación. Y me pregunto a quién quiere comunicar Nora, si al final, reflejando como un contexto tan particular, cuál es su público o cómo piensa ella que esto puede expandirse, o si es importante que personas de otros contextos accedan. Y luego, por otro lado, recuerdo una performance que había, una parte de esta performance que sucedió en algunas galerías de Madrid, y una cosa que me sorprendió era que estas presencias
de alguna manera eran presencias que yo normalmente no veía en los contextos artísticos locales, ¿no? Como tenían como un look o una apariencia pues, con la bolsa de Lidl o algún tipo de look, ¿no? Que no era común. Entonces quería saber si Nora estaba también haciendo un comentario sobre la accesibilidad del arte o qué tipo de personas al final acaban accediendo a lo que hacemos. La preocupación por el público no es una preocupación en sí, hasta donde yo sé. Quiero decir, no hay una prefiguración de qué va a ocurrir. No se trata de anticipar eso. Lo que se trata es de producir, es de generar una vivencia. Una vivencia que tiene una persona en un lugar. Y una aceptación absoluta de lo que eso genere, como una forma de abrir grietas. Esa grieta la puede abrir la presencia de una persona en la escena del arte, pero como la puede abrir la presencia de mi tío en el metro cuando habitualmente no lo utiliza, o la presencia o la forma que se genera en un cuerpo cuando se le cae algo en el suelo. Quiero decir que no hay una preconfiguración en cuanto a qué es lo que va a ocurrir. Sí que entiendo que hay un interés por habitar esos lugares desde determinada extrañeza. La gente que conforma el ecosistema, no todo el mundo tiene o habita la escena del arte de forma habitual. Quizás yo sí que tengo un poco más de presencia, pues yo doy clase de Bellas Artes, pero no es siempre el caso. Entonces no hay una preocupación ni una configuración, hay una aceptación absoluta de lo que pueda producir. Es decir, no se busca un objetivo, se busca una vivencia. Esa vivencia puede ser la contraria de la que uno podía esperar. Y ahí sí que hay muchísima, como dimensión de experimentación, de ver qué ocurre, de ver qué le ocurre a quien lo hace y a quien lo experimenta. Luego sí, a posteriori podemos ver y se puede analizar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? A produce B, qué interesante. Pero esto nunca ocurre de forma... y mucha de la compresión de los trabajos viene a posteriori. Y además se transforma y se cambia. Y la otra pregunta tenía que ver con la escena del arte en Madrid. He olvidado exactamente el matiz de la segunda pregunta. O sea, es que no hay diferencia. O sea, es tan importante que Fernando entre en The Rider y se desplace a De Goma como lo que ocurre en el banco en el que descansa cuando sale de una galería y accede a la casa encendida. La escena del arte en Madrid es un ecosistema que interesa porque es en el que nos desarrollamos y en el que este tipo de experimentos pueden adquirir cierta potencia o te pueden solidificar determinados intereses, porque el arte te ayuda a hacer eso. Pero el interés está en la vivencia del día a día, absolutamente. Y hay algo que nos resulta interesante y es cuando recibimos una imagen de alguien que está observando algo que está ocurriendo en el metro o en mi casa con ojos que de alguna forma han sido transformados por algo que ha ocurrido en una galería o a partir de un trabajo. Es decir, alguien toca la flauta en mi clase mi clase de escritura, o alguien lleva una bolsa de Lidl o lleva una gorra en un momento en el que miro esa vivencia de otra manera. Y eso ahí sí que hay un interés, ¿no? Como activar, trabajos que nos permitan activar la mirada hacia todo lo que ocurre en el mundo.
quería preguntaros a los dos cómo, por ejemplo, a nivel creatividad, ¿cómo sabéis o qué preguntas os planteáis para poder establecer unos objetivos y explicar qué quiero enseñar y qué no quiero enseñar para poder denunciar o explicar a través del arte el objetivo que queréis decir? Es una pregunta muy abstracta y puede llevar muchísimas cosas, pero como estudiando a partir de mi conocimiento social y cultural y antropológico en mi carrera, quería lanzaros la pregunta final de, a partir de vuestra creatividad, ¿cómo sois capaces de, con vuestros propios objetivos, lanzar una película o un discurso con invisibilidad y visibilidad hacia el público? Bueno, es una súper pregunta. A ver, yo diría que sé cómo empiezo, pero nunca sé cómo voy a acabar. Y creo que eso es como un motor así muy fuerte. O sea, como que hay unas motivaciones personales, unas necesidades que tienen que ver con cuestiones afectivas, con cuestiones que tienen que ver con retos políticos, Entonces creo que en los procesos, o sea, en mis procesos creativos cruzo o mezclo cuestiones que creo que no van a dar una respuesta clara, sino que lo que van a producir es otras preguntas. Creo que ese es uno de los motores. Y el otro también tiene que ver con esta cuestión del extrañamiento, o sea, cómo producir en relación a cuestiones que son complejas, situaciones o derivas que puedan introducir otras sugerencias o otras voces en ese problema. Entonces, en ese sentido, sí me parece muy importante que las cosas se van construyendo según el proyecto va generando unas vivencias, unos encuentros y unas formas que van construyendo como una forma particular que, insisto, no sé muy bien cómo va a ser nunca cuando empiezo algo. Bueno, puedo tener una intención de voy a hacer una película en torno a esto porque estoy trabajando con unos materiales audiovisuales muy concretos y que son audiovisuales, pero no hay un guión que está configurado inicialmente, sino que todo el tiempo esa película se construye con un montón de hallazgos que muchas veces son una sorpresa y que tienen que ver con los encuentros poéticos que aparecen en el camino. En mi caso estoy en una situación difícil para contestar esta pregunta, pero en cuanto a lo que a mí me toca, tiene que ver con una pulsión muy fuerte de hacer. Es decir, el interés es poner la atención en absolutamente cualquier cosa. Es decir, el interés sobre este bolígrafo, sobre Colgate triple acción, es el mismo que sobre una lectura muy interesante que ha llevado 6 meses. Es poner el foco en algo que resulta absolutamente prescindible y contingente. Y esa es la pulsión de la incapacidad de no hacer a lo que a uno se ve arrastrado. Y luego ya sí que entran cuestiones tácticas o de producción o de creatividad, pero es simplemente responder a lo irremediable de una búsqueda que no acaba de tener forma. O sea, es más una pulsión que otra cosa. Una última pregunta. Vale. Sí, una última pregunta ya. ¿Qué consecuencias veis en vuestros actos al tomar cada decisión a la hora de, en este caso en las películas, y en este caso en elegir querer formar parte de un proyecto? Y concretamente a ti, Fernando, ¿cómo te enfrentas a algo que, sabiendo el miedo que transmitiste, que te daba el estar aquí y el presentarte y que haya una interrupción así que no te esperabas, cómo has sabido gestionarlo? Porque se te podía ver molesto y cómo has podido
evolucionar? Si quieres, empiezo por esta última a lo mejor. Con la absoluta aceptación de todo lo que puede ocurrir. Tan fácil como eso, quiero decir, porque es siempre volver a lo mismo, ¿no? A darle reconocimiento a toda vivencia. No tiene más misterio, es la aceptación absoluta de que ahora mismo me puede ocurrir algo, se me puede trastabillar la voz y aceptarlo con toda la naturalidad, sin más. Yo es que no me acuerdo de tu primera pregunta, si me la puedes repetir, perdóname. Bueno, sí, bueno, pues todo el tiempo, nuestro trabajo todo el tiempo tiene que ver con tomar decisiones que tienen consecuencias y que modifican todo el tiempo el trabajo. Entonces, creo que intento poner una distancia con no hacer demasiado consciente que todo tiene unas consecuencias extremadamente serias o dramáticas, porque si no lo que haces es bloquear el proceso de producción del trabajo. Entonces, bueno, gestionar que todo el tiempo el trabajo va a ir cambiando y que efectivamente produce consecuencias todo el rato que lo modifican. Y que unas eres capaz de preverlas, a lo mejor y otras no. Y bueno, algunas yo creo que son, que se hacen conscientes y de una manera muy deliberada las incorporas, y otras efectivamente creo que está muy bien hacer un ejercicio de inconsciencia con ellas o de generar un proceso en el que no hay una relación ultra analítica con ellas, porque de hecho creo que muchas veces de ciertos cruces imprevistos aparecen cosas mucho más potentes. Y es que las consecuencias quiero decir, las consecuencias que tienen los actos de uno, algunas de ellas emanan del trabajo en arte, pero muchas de ellas emanan de cualquier otra, de cualquier otra cosa, vivencia o relaciones. Entonces, bueno, pues unas y otras, sí, pues están siempre encima de la mesa, claro. Hay una pregunta aquí delante. A mí me gustaría preguntarle a Diego una cosa, porque estabais hablando de modos de producción y toda la experiencia que ponéis dentro del desarrollo de los proyectos. Entonces, cuando ves la pieza, yo la he visto igual que Marta, es interesante lo que has hablado con respecto al trabajo que tú hacías con los performers, es decir, ese mini workshop o esa entrega con el coreógrafo, pero en cambio al final del vídeo lo interesante es que tú acreditas a nivel de crédito toda una serie de seminarios y experiencias con otra gente a nivel colectivo. Y eso es muy interesante porque creo que ahí, en ese fruto no solamente individual de la experiencia del artista como investigador, como creador, también hay una serie, y eso es lo que quizá no se entiende bien al final de cuáles son esos seminarios, porque lo acreditas, ¿no? Gracias a, y aparte los nombras. Entonces también entender qué importancia tiene toda esa experiencia comunal con otra gente desde la universidad, no sé, o sea, con esos workshops, con ese caudal también de conocimiento que aporta, y cuando lo acreditas forma parte en sí de la película, y creo que es interesante que lo explicaras, porque también, o sea, podemos entenderlo, pero no sé hasta en qué medida. Gracias. Pues gracias por la pregunta, porque antes, cuando Marta aludió a los procesos colaborativos, lo cité un poco por encima por no irme mucho por las ramas en algunas cuestiones, porque es complejo. De hecho, gracias porque me permite citar a otra gente, ¿no? O sea, la película ha tenido como muchas capas de trabajo colaborativo. La firmo yo, pero efectivamente en los créditos era muy importante que apareciesen todas esas personas. Entonces hice un grupo de trabajo de investigación en el contexto así más como universitario, en el que trabajé con Letizia Satzai de la Universidad de Londres, con Carlos López Carrasco, con Elena Casado. Ese grupo me permitió generar como unas discusiones en términos más sociológicos, en los que yo les proponía ejercicios artísticos a personas que trabajan en un campo más de la antropología, de los estudios de género o de la sociología, y me permitió generar un montón de discusiones o de conversaciones que me hicieron poner el foco en ciertos asuntos del propio problema del odio, ¿no? Luego he trabajado con Juan Carlos Roldán, que es de alguna manera quien confecciona conmigo las animaciones digitales, y que también hace la banda sonora. La banda sonora está hecha a partir también de
de vacíos, de golpes, es decir, que también hay unas, o sea, que todo el flujo del trabajo que hago con el grupo de investigación, con el grupo de performers, tiene consecuencias, ves ahí también la pregunta de la compañera de las consecuencias, en cómo Juan Carlos va a ser la banda sonora de la película. Y también las animaciones digitales que yo concibo y que él produce en 3D, tienen que ver de alguna manera con esta cuestión de cómo imaginar o cómo pensar la cuestión de lo áctico, de lo táctil, o sea, en los teléfonos como mensajeros de todas esas películas o archivos de vídeo que nos llegan con agresiones de odio o que han sido captados por la televisión o por las cámaras de vigilancia. Con el grupo de los performers, que ahí, aparte de Lynn Dignitz, también están Eland Orpheum, Connie Rojas, Ainhoa Caetano y Miguel Moses. Hay un trabajo continuado que tiene varios ensayos y que también, o sea, como veis, de repente es como es un rizoma de grupos que se van como contagiando y que van produciendo consecuencias unos a otros. Entonces yo estoy en todos ellos y no todos están en todos los demás, pero eso produce una cadena de consecuencias en las producciones estéticas y en las decisiones estéticas de la película. También compartir la película con algunos amigos artistas, la comentamos, de hecho todos están en los créditos porque me parecía muy interesante que estuvieran, y luego también generé unas discusiones que llamé como seminarios de parlamentos del odio, que luego además tuvieron como 2 actividades públicas que hicimos en la Universidad Complutense con estudiantes de comunicación que lo llamábamos parlamentos del odio. Esos eran una especie de eventos en los que se generaban discusiones en torno a materiales que luego utilizo en la película, porque hicimos un archivo de materiales de agresiones de odio muy grande. Entonces, con esos materiales también generamos como performance, discusiones, o sea, hubo como distintas actividades en eso que llamo parlamentos del odio. Y luego hicimos un parlamento del odio ya con la película producida en Granada. Es decir, que la propia metodología como de discusión, de diálogo, de conversación, también para mí ha sido siempre muy óptima, no solo en esta peli, sino en otros proyectos que he hecho, pero que también responde a lo que preguntas, ¿no? Cómo de repente lo dialógico, lo conversativo me parece fundamental como para extender como la forma de hacer, ¿no? Y que luego eso tiene, insisto, siempre consecuencias en las decisiones estéticas de la producción final de la pieza. Y probablemente se me han olvidado, o sea, en todo el marasmo ese de grupos de, bueno, marasmo, caos, o bueno, no caos, ¿no? De personas con las que acabo hablando y conversando y haciendo, ¿no? Porque sobre todo hay mucha acción, o sea, porque no solo es hablar, sino es a través siempre de acciones, de experimentos, de ejercicios. Siempre se cruzan cosas insospechadas. De hecho, por ejemplo, quiero citar también a Marie Bardet, que me habló del plano congelado del juicio, ¿no? de Rodney King, o sea que de repente, y eso es también fruto de otra conversación con Marie en una cuestión que hicimos en Salamanca, y luego aquí en Madrid. Entonces, bueno, y luego conversaciones con muchos amigos, ¿no? No sé si te respondo, pero... Te voy a pedir que me vuelvas el micrófono. Sí, ¿hay más preguntas? Gracias. Pues nada, quería daros las gracias. Ha sido un gusto el poder hablar y que nos contéis sobre vuestros trabajos, sobre los trabajos de Nora en tu caso. Gracias a todas por venir. Ya ha sido el primer experimento. Ya puliremos cositas técnicas para el siguiente, pero yo creo que ha sido una experiencia muy buena. Y el día 7 de febrero tendremos el siguiente encuentro, que participará Cabello Carceller, Leonor Serrano Rivas y Cristina Lucas. Así que os esperamos también aquí el día 7 de febrero. Gracias.